Buenas noches, mi nombre es Jessica Borrego y hoy les vengo a presentar la unidad 2 de estructura y funcionamiento de la unidad central de procesamiento. Mi nombre es Jessica Borrego, como ya lo dije, y este video es para arquitectura de computadoras. Bueno, vamos a hablar un poco de varios temas y uno de los temas es organización del procesador. Bueno, la unidad del procesamiento CPU controla el funcionamiento del computador y lleva a cabo sus funciones del procesamiento de datos. Frecuentemente se le llama procesador. ¿Qué incluye? Bueno, incluye tanto registros visibles por el usuario como registros de control estado. Los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener una utilidad especial, mientras que los registros de control y estado se usan para controlar su funcionamiento. Bueno, el CPU controla las operaciones básicas de un ordenador, ya sea enviando y recibiendo señales de control, diccionamiento de memoria y datos de un lugar a otro en la computadora. Para ejecutar instrucciones se necesita un conjunto de registros, espacio de almacenamiento temporal de datos e instrucciones dentro de un procesador. La unidad de control indica el resto del sistema cómo llevar a cabo instrucciones y unidad de aritmético lógica. Esto recibe los datos sobre los que efectúa operaciones de cálculo y comparaciones. Bueno, estructura de registro. Un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía de memorias. Por lo tanto, tiene una alta velocidad, pero con poca capacidad para almacenar los datos que van desde los 4 bits hasta los 64, dependiendo del procesador que se utilice en ella. Los datos que almacenan son los que se usan más frecuente y se dividen en varias categorías, que son dos categorías. Registros de control y de estado que se utilizan para controlar las operaciones del procesador. La mayor parte de estos registros no son visibles al usuario y algunos pueden ser accesibles de las instrucciones de máquina ejecutadas en modo de control. Los registros utilizados son los siguientes. Registro de direccionamientos de memoria RAM, el cual contiene la dirección donde se efectuará la próxima lectura o escrita de datos. Registro de datos de memoria MBR, contiene los datos que van a ser escritos en la memoria. Registro de direcciones de entrada y salida, especifica los dispositivos ya sea de entrada o salida. Registro de instrucciones, contiene la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Palabras de estado del programa, contiene códigos de condición junto con otras informaciones de estado como el signo a carro, desbordamiento, entre más. Bueno, registros visuales al usuario. Bueno, son aquellos que se pueden ser referenciados por medio de un lenguaje de máquina que ejecuta el CPU. Los registros más disponibles, que son registros de propósito general, que son aquellos que se pueden guardar tanto datos como direcciones. Registros de datos son los que se pueden ser asignados por el programador a diversas funciones. En algunos casos son con propósitos generales y algunos pueden ser empleados por instrucciones que se llevan a cabo sobre los datos. Registros de dirección. Contienen direcciones en la memoria principal de datos y ese tipo de registros puede ser de propósito general o estar en un modo específico de direccionamiento. Códigos de condición. También pueden ser conocidos como flags o indicadores. Los códigos de condición son bits activados en el procesador que son los resultados de dichas tareas. Bueno, aquí tengo una imagen que les puede servir como referencia. Dos microprocesadores de 16 bits son diseñados al mismo tiempo. Y el Intel es este. El Motorola distribuye su registro de 32 bits en 8 datos y 9 direcciones. Las 8 registros de datos se utilizan principalmente para manipular los datos y se usan también como direccionamiento de registros índices. El Intel contiene 4 registros de datos de 16 bits que son direccionables como los registros de bytes o como registros de 16 bits y 4 registros punteros e índice de 16 bits. Bueno, también les voy a contar el ciclo de instrucción. Es el periodo que tarda la unidad central, o sea, el CPU, en ejecutar la instrucción del lenguaje de máquina. Comprende una secuencia de acciones determinadas que debe llevar el CPU para ejecutar cada instrucción de programa. Cada instrucción de juego de instrucciones de una CPU
puede requerir diferentes números de ciclos de instrucción para su ejecución. Un ciclo de instrucción está formado por uno o más ciclos de máquina. Bueno, ciclo fetch, code, execute. Bueno, los procesadores funcionan en 3 etapas distintas en su versión más simples, que son las siguientes. El de fetch o captation, en la que la instrucción es captada desde la memoria RAM y copiada dentro del procesador. Decode o decodification es en la que la instrucción previamente es captada, descodificada y enviada a las unidades de ejecución. Ejecute o execution, donde la instrucción es resuelta y el resultado escrito en los registros internos de un procesador o en la dirección MAC. Bueno, segmentación de instrucciones. La segmentación de cauce es una forma particularmente efectiva de la organización de hardware del CPU para realizar más de una operación al mismo tiempo. Esta consiste en descomponer el proceso de ejecución de las instrucciones en fases o etapas que permiten la ejecución simultánea. Bueno, sus características y funciones de ciertas instrucciones. Bueno, el conjunto de instrucciones que es, bueno, es el que maneja una computadora, es una pieza fundamental que está debido a las instrucciones que se comunican directamente con el procesador para un manejo adecuado de los datos. Las simétricas. En la primera instancia se dice que es una instrucción en conjunto que debe ser de poder fuerte y distinta a cualquier elemento de arquitectura de la CPU, porque se refiere a que las instrucciones no deben de ser independientes, en el que cada una de las funciones única y distinta que no repita lo que hace la otra. El RISC es un juego de instrucciones que se caracteriza por un número reducido de instrucciones, además del uso de pipeline, que permite al procesador dividir la ejecución de una instrucción en distintas fases, incrementando de esa manera su velocidad. El CISC es el conjunto de instrucciones que permite trabajar desde la memoria, además de los registros que tienen más espacio disponible para utilizar una convivencia en memoria y por consiguiente número de registros más pequeños. Modos de direccionamiento. Bueno, son las diferentes maneras de especificar un operador dentro de una instrucción del lenguaje ensamblador. La mayoría de las máquinas RISC disponen apenas 5 modos de direccionamiento simple, mientras que otras máquinas, tales como DEC, PAX, tienen más de una docena de modos. Cuando existen solo 4 modos, esas se van codificando directamente dentro de la propia instrucción. Un ejemplo, podemos encontrar el IBM 390 y en la mayoría de los RISC. Sin embargo, cuando hay demasiados modos, a menudo se resuelve en un campo específico de instrucción. Casos de estudio de las CPU reales. Bueno, la CPU está compuesta de la unidad de ejecución y unidad de instrucciones. La unidad de ejecución contiene las 8 registros de bits de 32 bits de propósitos generales que se utilizan para el cálculo de direcciones y operaciones de datos con bar. Este microprocesador existe un modo nuevo que se requiere un byte, se le denomina SIP, escala de índice base, que se añade al bit de operando y cuyo formato es el siguiente. Ese bit adicional es un factor de escala y de 2 registros. El 80.386 tiene registros de 32 bits en las categorías. Registros de propósito general, registros de segmento, registros de instrucciones, indicadores, registros de controles, registros de direccionamiento de sistemas y registros de test. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Aquí tengo varias bibliografías. Cualquier duda, comentario que me puedan dejar es válido. Gracias a esta investigación pude entender más a fondo cómo es que funciona todo esto. Le agradezco al ingeniero que me haya hecho esta actividad y espero me haya entendido. Muchas gracias.